La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. He cogido lo fundamental e imprescindible y he salido. Me he encontrado con los 5 vecinos de mi altura, las 5 casas. Hemos bajado por las escaleras, ascensor no, por supuesto. Nos hemos empezado a juntar vecinos abajo en recepción. Han llegado los bomberos. En ese rato me he quedado sin mi casa, mi vivienda habitual, y el coche y la moto los tengo abajo, que también los doy por perdido. Pero él estaba trabajando, estaba yo duchándome, salgo de la ducha y digo, uy, huele un poco churrascado. Total, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y digo, pues me cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, salí por patas y a los 2 minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado. Cogí la moto y en cuanto llegué, eso era una chimenea. Cuestión de qué minutos. Se quema un piso, 3 minutos se queman 7 más y una llamarada y nada, no te lo crees. Estás viendo que no sabes, dices, esa es mi casa. El incendio que quemó 138 viviendas hace unos días en el barrio de Campanar, en Valencia, nos ha sembrado de dudas respecto a lo protegidos que estamos los usuarios y consumidores ante situaciones como estas. Incendios, inundaciones, problemas en la estructura de nuestros edificios, y no hace falta llegar hasta catástrofes como esta para darnos cuenta de la necesidad de protegernos, de tener un seguro del hogar. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Empecemos por el principio. Yo no sé si eso no es obligatorio tener un seguro del hogar. No, no es obligatorio tener un seguro de hogar en España, así como tener un seguro para conducir, para un vehículo, sí lo es. No pasa lo mismo con las viviendas. Sí que es cierto que cuando pides una hipoteca, la ley te obliga a contratar una póliza de daños que pueda cubrir como mínimo los derivados de un incendio. Pero contratar el resto de coberturas ya es decisión de cada uno. Y encima, claro, hay situaciones de todo tipo. Puede ser dar una casa que ya tiene la hipoteca pagada, comprar una vivienda sin hipotecarte o incluso vivir de alquiler. Claro. O sea, que no todo el mundo tiene ese seguro contratado por defecto. UNESPA, la Asociación de Aseguradoras en España, habla de que en nuestro país hay 21 millones de viviendas aseguradas, que es el 79% de las viviendas en España. O lo que es lo mismo, más bien, un 20% de las viviendas de nuestro país no cuenta con ningún seguro del hogar. 1 de cada 5. Eso es, 1 de cada 5 viviendas no están aseguradas. Para Rafael Bonilla, mentor de seguros con 30 años de experiencia y a cargo de la cuenta El Guardaespaldas de tus seguros, es importantísimo contratar un seguro de hogar. Yo considero que sería muy importante porque no solamente es el incendio, es una responsabilidad civil. Imagínate que un niño está jugando en la terraza y con una maceta y tira la maceta. Un niño puede hacer muchas cosas. Si pasa una persona andando y le hace daño en la cabeza o daña un coche que está aparcado. Eso es responsabilidad civil y a veces podría ser mucho dinero que a lo mejor una persona no lo tiene. Yo creo que sería una gran idea plantearse la obligatoriedad de hacerlo. Rafael habla de una responsabilidad civil. Si eres tú el que ha ocasionado un incendio, una inundación en el piso de abajo, si has tirado, como comentaba, sin querer cualquier objeto desde un balcón y ha ocasionado un accidente, si no estás cubierto, en estos casos, el problema puede ser enorme. Esa persona tiene que cumplir con el Código Civil, el artículo 1902, que cualquier persona que hace un daño a otro tiene que resarcir el daño. No lo mismo la responsabilidad civil de un chalet aislado que no tiene bosque ni nada alrededor, ni tiene vecinos al lado. Ahí, por ejemplo, 150.000 euros podría ir bien, que en el centro de una ciudad, un primer piso con 8 alturas encima y con edificios colindantes, pues con 150.000 no tiene ni para pipas. Yo en ese caso aconsejaría y aconsejaba 1 millón de euros de responsabilidad civil. ¿Qué supone prima? Pues entre 30 y 50 euros más al año, según la compañía. ¿Vale la pena o no? Yo creo que sí. Hay un caso muy habitual que la gente se deja la sartén con el aceite y va a hacer cualquier cosa, le llaman por teléfono, lo que sea, se despista y se prende fuego el aceite. Tú imagínate que se quema el piso del vecino. ¿Qué haces con 150.000 o 300.000 euros a lo mejor? Si se rompe la tubería, tú imagínate que es un primer piso y abajo hay una boutique de lujo, o televisores, equipo de música y tal, y haces un daño por ahí de yo qué sé, de 20.000 euros. Tú imagínate, tendría que pagarlo de su bolsillo. También es muy importante tener una buena responsabilidad civil. Así que bueno, Fernando, la primera recomendación, lo primero para todos, un seguro de responsabilidad civil. Eso para estar protegidos si somos nosotros quienes ocasionamos el incidente. Pero Y para estar protegidos nosotros mismos, ¿qué seguros deberíamos tener contratados y sobre todo, con qué tipo de coberturas? Bueno, pues vamos a ir explicándolo. Hay dos tipos de seguros dentro de un hogar, el que asegura el continente y el que asegura el contenido.
Nos lo va a explicar José María Galilea, que es el presidente de la Correduría de Seguros Grupo Galilea. Debemos entender, por continente, todo lo que si pusiéramos la casa cabeza abajo no se caería, y contenido todo lo que se caería. Entonces, el contenido lo tiene que asegurar la persona que vive allí, sea inquilino, sea propietario, lo que sea la persona que vive allí. El continente, el propietario, sin ningún tipo de duda. Entonces, si somos inquilinos, no deberíamos olvidarnos de asegurar el contenido de nuestra casa, muebles, electrodomésticos, ropa, todo lo que tengamos de valor. Hacer esto y, como decíamos, contratar un seguro de responsabilidad civil sería lo ideal para la situación de ser inquilino, pero no suele ser lo común. Cuando le comentamos a una persona que es inquilina que tenga un seguro, se piensa que le queremos colocar un seguro ahí para ganarnos un dinero y tal, ¿no? Y es realmente algo muy importante. Si el propietario tiene seguro del hogar, le cubrirá la compañía, pero luego ¿qué va a hacer la compañía? Va a repetir, que se dice técnicamente, va a reclamarle al inquilino. Tú eres el responsable de esto por el Código Civil que he dicho antes, ¿no? Entonces tú tienes que pagar los daños al propietario. Por eso también hay muchas veces que los propietarios en el contrato obligan a hacer un seguro al inquilino. Y también la responsabilidad civil como cabeza de familia. Es decir, si uno de sus hijos hace una trastada y tira lo que he dicho antes, la maceta por el balcón, le cubriría al inquilino. Como propietario, ambos expertos insisten en 3 coberturas imprescindibles. Las más importantes, sin duda, es el incendio, porque es el que puede producir más daños, el que el siniestro puede ser de mayor importe, y después la responsabilidad civil, porque ni que sea por una gotera de agua, el vecino nos puede reclamar un dinero. Estas son las 2 más importantes. Incendio, responsabilidad civil y daños por agua. Pues ya lo sabes, incendio, responsabilidad civil y daños por agua son las coberturas en las que insisten ambos. Laura, ¿y qué pasa si no se tiene ningún tipo de seguro contratado? Pues un desastre. Si tienen algún daño propio, como un incendio, o como un robo, como lo que sea, pues no tendrán ningún tipo de indemnización, y que si tienen un supuesto en el que son declarados responsables por hacer daño a un tercero, pues que inmediatamente tendrán que pagar de su bolsillo. Aunque ya lo hemos dicho antes, lo que suele pasar es que los propietarios suelen estar cubiertos. Gracias a Dios, casi todo el mundo tienes que pedir una hipoteca para comprarte una casa. El 99,9% de los españolitos tenemos que sacar una hipoteca. Entonces ya tienes un seguro. Y como las hipotecas duran tanto, pues casi siempre ahí están aseguradas las casas. Así que, bueno, Fernando, si no fuera por las hipotecas, este porcentaje del que hablábamos antes sería bastante, pero bastante menor. Así que recomendaciones en general, según nos comentan los expertos. Seguro de responsabilidad civil en cualquier caso, ya sea propietario o inquilino, y seguro con cobertura en incendio y aguas para los propietarios. Y bueno, para los inquilinos, pues si quieren asegurar todas sus cosas del interior de sus viviendas, también un tipo de seguro que lo cubra. Vale, Laura, entonces ahora ya sabemos cómo estar protegidos, pero me queda otra duda, y es si realmente estamos informados sobre los riesgos que puede tener nuestra vivienda o incluso nuestro edificio, si es que se nos plantea una situación de este estilo. Bueno, pues sobre la revisión de los riesgos que tienen las viviendas, existe un informe de evaluación del edificio, el IEE, que es una especie de ITV del edificio, que incluye una revisión de la cubierta, la fachada y el aislamiento, y 2 aspectos fundamentales, la accesibilidad y la eficiencia energética. Indagando un poco en los datos de ver cuántas viviendas cuentan con este informe, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, a julio de 2023, solo un 7% del total de las viviendas que deberían tener esta revisión la tienen hecha. Solo un 7%. Solo un 7%. Y la responsabilidad de realizarlo, en principio, es del propietario del inmueble. Aunque, bueno, si esto no se cumple, son los ayuntamientos los que deben avisar a los propietarios de que tienen que realizarla y, si no, pues incluso de imponer sanciones. Por eso hemos querido llamar a Iván Samaniego, que es arquitecto y cofundador de Revicasa, una empresa dedicada a realizar informes para los potenciales compradores de una vivienda y advertirles sobre las posibles fallas que tenga ese inmueble antes de que decidan invertir en él. Iván, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros hoy. Iván, ¿os encontráis muchas sorpresas junto a los potenciales compradores de viviendas cuando hacéis esas inspecciones? Sí, desgraciadamente nos encontramos demasiadas sorpresas. Aproximadamente 2 de cada 3 viviendas que inspeccionamos tienen un problema grave o muy grave. Cuando hablamos de problemas graves o muy graves, ¿de qué tipos de problemas podemos estar hablando? A ver, explícame, dame ejemplos. Pues desde un problema estructural, de que la vivienda tiene unas grietas que están todavía activas, ¿no? Y
Es una patología estructural que hace que la seguridad de los usuarios pues esté comprometida, hasta humedades que estaban detrás de un mueble y no eran visibles, o problemas en instalaciones. Nos encontramos también mucho, sobre todo en obra nueva, mala ejecución de suelos radiantes. Ahora mismo está muy de moda, ¿no?, el colocar aerotermia, ¿no?, y que las viviendas sean lo más eficientes posible, energéticamente hablando. Y el suelo radiante, tanto radiante como refrescante, desgraciadamente no se coloca debidamente o no se coloca en toda la superficie de la vivienda. Iván, comentábamos que solo un pequeño porcentaje de las viviendas cuentan con este informe de evaluación del edificio, el IEE. Vosotros imagino que esto también os lo encontráis, ¿no? Viviendas que llevan muchos años sin realizarse inspecciones y que esto puede tener consecuencias también bastante graves. Sí, así es. En muchas comunidades se manda el requerimiento del ayuntamiento por cambios de presidente, administración de fincas no lo reciben y siguen pasando los años sin que se realice. Entonces, cuando va a realizarse esta inspección, te encuentras que desde problemas en aleros y que se pueden caer piezas hacia la calle, impermeabilización de cubiertas o incluso en edificios un poquito más antiguos, algunos asientos de cimentación complejos. Iván, ¿cuál es el caso más llamativo que te has encontrado a la hora de inspeccionar una vivienda que digas, o sea, esto no me puedo creer que lo esté viendo aquí? Pues el caso más llamativo fue una vivienda unifamiliar que tenía el forjado de planta baja, había un sótano debajo que era una bodega y estaba prácticamente volando. El muro se estaba venciendo hacia afuera y en pocos meses o incluso en semanas seguramente llegaría a colapsar. Y eso hubiera sido un daño catastrófico para la vivienda. Sí, así es. Sería un daño casi irreparable. En cuanto los daños son de estructura, hay que rehacerlos o a veces se toma la decisión de demoler toda la casa porque no es posible solucionarlos o volverlos al estado que tenían las viviendas. Cuando vosotros habláis con los potenciales compradores, ¿crees que son conscientes de la necesidad de tener un seguro que les proteja no solamente a ellos, sino a los vecinos del inmueble que están comprando? A veces no, por supuesto que mucha gente no es consciente de todo esto. Nos imaginamos que siempre las viviendas están bien y si vemos algún pequeño detalle pues no pasa nada, o incluso si ese detalle o ese problema está en las zonas comunes, mucha gente ni siquiera se lo toma en serio, ¿no? Porque es ponerse de acuerdo varios propietarios y demás. Entonces todos estos seguros y más aún toda esa confianza que tiene que tener el comprador y el propietario de la vivienda en que tanto el edificio como su vivienda está en perfectas condiciones de habitabilidad y de seguridad. Iván, ¿este tipo de revisiones podrían anticipar un incendio, una inundación de magnitudes importantes, como por ejemplo el caso que conocemos más recientemente, como el caso de Valencia? ¿Este tipo de revisiones podrían ponernos en alerta de alguna posible situación en el futuro? La casuística es muy variada. Hay algunas partes, algunas instalaciones o incluso algunos acabados que sí que nuestros técnicos están formados para detectar esos problemas y poder advertir a los clientes. En el caso que todos tenemos en mente de Valencia, en primer lugar todavía no está muy claro, ¿no? Los materiales y lo que ha sucedido. Pero también hay que tener en cuenta que las fachadas y todo lo que se construye en España pasa por unos controles técnicos que son necesarios para construir los edificios. Si ha habido algún fallo en esos controles, se tendría que revisar, volviendo al tema de antes de las ITES y las IES, se tendría que revisar o hacer más énfasis en estas inspecciones en esos materiales, no solo en estética, accesibilidad, sino también si los materiales con los que esos edificios se han construido en el día de hoy cumplen la normativa actual. Iván Samaniego, arquitecto y cofundador de Revicasa. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras para comentarnos sobre la necesidad de
poner un buen ojo a la hora de comprar y de mantener una vivienda. Muchas gracias a vosotros. Así que, Laura, en conclusión, parece que es bastante importante llevar a cabo una revisión a fondo de esa vivienda antes de comprarla y lo que decíamos al comienzo, tener un buen seguro del hogar. Es imprescindible, porque lo más común es pensar que nunca va a pasar nada, pero por desgracia ya hemos visto en varias ocasiones que sí que pasa. Hay un aspecto importante que no hemos comentado y que, volviendo al hilo del incendio de Valencia, que nos llevaba un poco a todo este tema, me gustaría pararnos. Y es que hay que tener en cuenta que nuestro seguro nos debe ofrecer la posibilidad de alojarnos en algún sitio si nuestra vivienda sufre una catástrofe de estas magnitudes. Hablaba sobre ello esta semana en El Faro el abogado especializado en este tipo de litigios, Ursi González. Hay seguros de hogar que tienen esa cobertura prevista, es decir, oiga, le pagamos el hotel o le pagamos el alojamiento, le pagamos una cuantía diaria, 80, 100 euros, 150 euros, durante X tiempo. Si tienes esas coberturas contratadas, pues te pagarán. Si no las tienes contratadas, no te pagarán. Sobre todo, Fernando, porque nunca se sabe. La gente nunca se pone en esa hipótesis de qué pasará. Piensa, ostras, si se me quema la casa, pues quiero que me paguen mucho y tal. Pero no piensan, ostras, pues si me quema la casa, me tendré que ir a vivir a casa de un hotel o alquilar un trastero. Claro, decía el abogado que uno nunca se pone en esas hipótesis, en esas circunstancias. Es que, claro, uno nunca piensa que se le va a quemar la casa, pero tiene que contratar un seguro pensando en que no suceda nunca y nunca tenga que tirar de ese seguro. Eso es, casi es mejor que nunca tengas que hacer uso, pero por lo menos lo tengas ahí. Pues muy interesante este tramo, Laura, me parece muy necesario este tipo de informaciones, así que gracias. Gracias a ti, Fernando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.